de salir el aviso de grabación, aunque ya se tarda un poco no salir. Ya está. Ya está, Emir. Gracias, Maestro, profe. Ok, disculpe, dime. el complemento, o sea, lo último del nombre de propuesta de un plan de manejo integral de los residuos y el nombre de nuestra unidad, ¿no? O sea, de la unidad tal. Sí, Ok. sí, exactamente. Solamente que ya no sería propuesta, sería plan de manejo, del plan de manejo integral de los residuos de la unidad avícola de San Antonio Mulish, no sé qué comunidad sea, ¿sí? Y así es como quedaría, Fátima. Yo solamente pues necesito tener una estructura de mi rúbrica y es que le puse así, pero ustedes pueden ya cambiarlo, ya no sería una propuesta, ya sería un plan que ustedes están presentando y ya tienen ya la unidad en la cual lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a presentar, ¿sí? Entonces, la actividad pues es en equipos colaborativos. El puntaje de esta actividad, el documento que ustedes me van a entregar, vale 15 puntos. ¿Sale? Recuerden que ya son 70 puntos acumulados en los trabajos que ustedes han entregado. Me falta calificar el último que ustedes enviaron. Ya lo estoy revisando, ya tengo avances en cuanto a algunos equipos ya calificados. Y 15 puntos del documento, de la redacción del documento, de la propuesta que ustedes van a entregar. Y 15 puntos en la presentación de la propuesta. Vamos a tener un seminario en la cual pues vamos a socializar ese plan de manejo que nosotros elaboramos para la unidad productiva en la cual hicimos nuestra estancia, ¿no? Recolectamos la información. Entonces, la evidencia de aprendizaje, lo que ustedes tienen que entregar, es el plan de manejo integral de los residuos de su unidad productiva, ¿sí? No les voy a leer la contextualización, esto ya ustedes lo revisan, lo leen, ¿sí? Solamente les voy a leer la intención de esta actividad. Dice, con este trabajo se busca que los alumnos pongan en práctica las competencias adquiridas en el curso y elaboren una propuesta de plan de manejo integral de los residuos generados en mayor volumen. La propuesta deberá de ser viable, deberá de ser clara y concisa de las acciones a realizar en su unidad modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué se busca con esto? De que con los temas que ya vimos, con los trabajos que ya prepararon, con las leyes que vimos y que analizamos, pues ahora ustedes propongan, no hagan ese plan de manejo de acuerdo a las disposiciones legales y de acuerdo a los temas también que vimos, sobre todo de la última unidad, que fueron los procesos de transformación de residuos orgánicos, ¿sí? Que le atendimos solamente residuos orgánicos, porque como son unidades productivas, pues son los que se generan en mayor volumen. Pero si ustedes en su unidad de producción, por ejemplo, también detectaron de que se genera una gran cantidad de residuos sólidos urbanos, también tienen que proponer, por ejemplo, y que no se le está dando ningún manejo, de que todos los residuos, las latas, el PET, el unicel, los restos de comida se mezclan en uno solo y se depositan en los contenedores de basura. Pues ustedes ya pueden proponer la clasificación, proponiendo que se compren botes para ponerlos en puntos claves donde se generan esos residuos, ¿no? Y no solamente aterrizar la parte del volumen, del mayor volumen generado de residuos, ¿no? Y propuestas viables, ¿a qué se refiere con viables? Que sean propuestas que en realidad puede el productor realizarlos. Por ejemplo, no le voy a decir que haga un biodigestor si es un pequeño productor, porque tal vez no tenga recursos para comprar toda la infraestructura. Recuerden que el biodigestor, pues sí necesitamos comprar infraestructura, sobre todo la salchicha, en la cual se pone todo estos residuos a fermentar, y que sí es costoso, ¿no? Pero sí le podemos proponer, por ejemplo, de que, no sé, el estiércol que se está generando antes de que lave los corrales o antes de que haga la limpieza con agua, pues se recolecte en seco, que se ponga a secar, que se almacene y que se embolse para posteriormente pues hacer un subproducto con ello, ¿no? Que podría ser una composta,
un ensilado, o un biol, que también vimos los bioles, ¿sí? Propuestas que sean viables para él. No podemos proponer algo que no va a ser viable, ¿sí? Eh, También tiene que ser clara toda la descripción de la propuesta, tiene que estar bien elaborada, tiene que estar paso a paso descrito lo que se tiene que hacer, y también debe de ser concisa, ¿sí? De las acciones que se van a realizar en la unidad modelo. Entonces, el objetivo de este trabajo pues, es elaborar el plan de manejo de los residuos generados en el proceso productivo de la unidad en estudio, ¿sí? Entonces, no es un trabajo más, sino que vamos a agarrar el diagnóstico, todo lo que ya trabajamos en la primera y segunda unidad, y vamos a poner un apartado que se llama plan de manejo, y en este plan de manejo vamos a incluir los objetivos de ese plan de manejo, que es lo que viene. Entonces dice, el paso 1, en equipos colaborativos y de acuerdo con el diagnóstico de residuos de la unidad en estudio, proponen estrategias encaminadas a fomentar la minimización. Sí, primero tenemos, si nosotros analizamos ese proceso productivo por etapas y vimos de que hay tal vez un manejo que se puede hacer de manera más sustentable, pues también podemos proponer de que ese proceso, no sé, si estoy aplicando, si estoy haciendo un uso excesivo de pesticidas, pues puedo proponer, por ejemplo, en común acuerdo con el productor, de irle reduciendo a esos pesticidas para no generar tantos residuos de botellas PET, ¿sí? Entonces, las propuestas las vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Pero acá en minimización tenemos que analizar ese plan de manejo que se está llevando a cabo de la unidad productiva, ¿sí? Lo que hicimos en la primera etapa, en la cual describimos el proceso de cada una de las etapas por la cual pasa el sistema hasta llegar al producto final. Entonces, si identificamos que hay un mal manejo, incluso el lavado de los chiquerros, la recolecta de las excretas que no se recolectan, sino que se tiran o se lavan, podemos proponer algo allí y para ir minimizando esos residuos, ¿no? También hablábamos de la dieta de los animales, por ejemplo, pues que si son borregos, si son cabritos, pues proponer que esté más tiempo en la parcela, y que se les dé el mínimo de alimento concentrado, siempre y cuando se pueda hacer. Recuerden que esto es de acuerdo también al productor, ¿no? Sí, entonces a eso va encaminado, disminuir los residuos, reducir esos residuos que se están generando en esa etapa productiva. No en todo lo podemos hacer, sí, solamente son propuestas que yo les pongo, ustedes ya van a analizar si se puede disminuir y si el productor está dispuesto a disminuir esos residuos que se tienen, ¿no? Eh, También otro es promover sistemas eficientes de recuperación. En este caso, por ejemplo, vemos que en las unidades avícolas, en las unidades porcinas, les pongo un ejemplo, las pitas en las cuales viene el alimento concentrado, pues son residuos que muchas veces se van almacenando en esas granjas, o incluso se tiran en la intemperie, se queman, y no tienen ningún uso. Entonces, en cuanto a la recuperación, pues podría ser que esas bolsas cada semana se contabilice cuánto se está generando, se hagan bultos, no sé, de 10 costales, se embolsen y se haga un convenio con las empresas que surten el alimento, ¿no? Me traes el alimento, no sé, 20 bultos de para esta semana y yo te reembolso 20 bultos de costales de alimento que tuve, ¿no? O incluso con el simple hecho de venderlo, hay muchas unidades productivas que requieren costales para darle un segundo uso y no dejarlas tiradas o abandonadas en la bodega, en los potreros o en los corrales de los cerdos o de las aves, ¿no? ¿Sí? Entonces también va encaminado a eso. Si vimos también que en nuestra unidad productiva hay neumáticos, llantas que están ahí, pues tal vez no todo, pero sí proponer de que esas llantas, por ejemplo, se puedan utilizar como macetas, se puedan utilizar para algún tipo, para establecer algún cultivo y reutilizarlas y no dejarlas allá arrinconadas
como basura, como residuo que no tiene ninguna utilidad, ¿no? A la medida de lo posible. Y en la que tenemos que aterrizar todavía más nuestro proyecto, nuestro plan de manejo, es en la transformación de esos residuos, sobre todo la cantidad de residuos orgánicos que ahí se están generando en esas unidades productivas. Pues tenemos que buscar la forma de reciclarlos, ¿no? De darles una transformación, ¿sí? De darles un subproducto, de tener un subproducto que puede ser utilizado en la misma unidad productiva o incluso puede comercializarse por fuera, ¿no? De tal forma de que, pues, lo que se invierta para dar manejo a este residuo, pues sea redituable económicamente también para la empresa, ¿sí? Entonces, este es el punto también en el cual tenemos que enfocar mucho nuestro plan de manejo, ¿no? Entonces, con el fin de valorizar el residuo y minimizar los riesgos ambientales por el mal manejo de los residuos, para lo cual deberá de fijar los objetivos específicos del plan de manejo apegados a lo más próximo, a lo más próximo de la realidad, ¿sí? Apegados a lo más próximo de la realidad. Y de común acuerdo con el productor, la propuesta deberá de ser viable de acuerdo con el contexto en el que se encuentra la unidad productiva. El primer punto que tenemos que hacer, aquí es donde iniciamos nuestro plan de manejo, le ponemos como subtítulo plan de manejo, lo ponemos en nuestro índice y comenzamos a redactar el objetivo de ese plan de manejo, ¿sí? Pueden, acá no, se me olvidó pedirles, tenemos que tener un objetivo general, que puede ser el que yo ya les presenté solamente con sus modificaciones. Objetivo general. Sí, planteamos el objetivo general y después de haber planteado el objetivo general, planteamos los objetivos específicos, que vendría siendo este apartado donde yo les tengo puesto algunas propuestas, algunos ejemplos. Sí, entonces el plan de manejo inicia con el objetivo general, en la cual pues puede ser implementar un plan de manejo de residuos integrales para la unidad productiva tal, ¿no? Los objetivos específicos, pues como su nombre lo indica, tienen que ser más específicos de acuerdo a la actividad que se va a hacer. Acá digo, establecer los objetivos del plan de manejo. Es muy importante que retomemos esto. Incluso creo que cuando presentaron su diagnóstico, les hizo observación en los objetivos. Siempre debe de iniciar con un verbo en infinitivo. Debe tener el objeto en el cual recae la acción y debe tener información de contexto. Sí, así es como se debe de conformarse un objetivo, ya sea general o un objetivo específico. En cuanto al ejemplo que yo les pongo, por ejemplo, les comentaba que tiene que ir encaminada la acción a minimizar, a reutilizar y a reciclar. Entonces acá decimos, minimizar es un verbo en infinitivo, la generación de los residuos en la unidad de producción de maíz en el sistema Milpa Maya de Yaxcabá, ¿sí? Acá no indico qué residuo, sino que lo dejo abierto. Si ustedes, por ejemplo, tienen identificado el residuo que ustedes van a tratar de disminuir la generación dentro de esa unidad productiva, pues la pueden poner, ¿no? Pueden poner una o dos residuos que ustedes ya hayan identificado y que con un simple cambio de manejo del proceso productivo, pues se puede atacar ese problema, ¿no? Entonces aquí ya, si ustedes lo tienen claro, ya pueden poner qué tipo de residuo, ¿no? Otra, por ejemplo, implementar el reuso de los residuos generados en la granja porcina de la empresa Quequén. Acá también no pongo cuáles voy a dar reuso,
porque pues yo lo estoy haciendo de manera muy general, pero ustedes que ya conocen y tienen su diagnóstico a la mano, pues acá ustedes ya pondrían qué residuos, si son los costales, si son los neumáticos, si son, no sé, material PET, ustedes ya pondrían acá, si así lo desean, poner los residuos a la cual estarían dando manejo, ¿no? Y por último, proponer estrategias de transformación, esto ya es el reciclado de residuos orgánicos con el fin de valorizar los residuos, ¿no? Y acá nuevamente, residuos orgánicos, dependiendo de la naturaleza de residuo que se genera en su unidad productiva, si es estiércol, si es restos de cultivo, si son restos de frutas, si es un residuo agroindustrial, entonces ustedes ya pondrían acá qué tipo de residuo. Una vez planteado, yo les sugiero que pongan 3 objetivos, como yo los tengo planteado aquí. Pueden mejorar la redacción, pueden incrementar, pueden disminuir palabras. Esto, recuerden, es como ejemplo para que ustedes tengan eh, una idea de cómo se debe de redactar los objetivos específicos. Después de haber planteado los objetivos específicos, es muy importante fijar las metas, porque esto también no lo supervisa la Semarnat, es a lo que se va más cuando entregamos el plan de manejo, pues se va a ver qué se está comprometiendo en ese plan de manejo, ¿no? Y cada meta tiene que estar relacionado con los objetivos específicos. Si planteé 3 objetivos específicos, debo de tener 3 metas también, o incluso más, dependiendo también de cómo lo vayan planteando, ¿sí? Por ejemplo, vean el primero que yo les planteé, el primer objetivo específico, en la cual pues dice minimizar la generación de los residuos en la producción de maíz en un sistema milpa maya, ¿no? Entonces acá vean los objetivos, las metas tienen que ser cuantificables y tienen que cumplirse en un lapso de tiempo, ¿sí? Por eso les decía que hay que apegarnos a la realidad. No puedo decir que voy a manejar el 100% de esos residuos. Si se tiene la capacidad y no es mucho residuo que se genera, pues lo puedo comprometer, pero si es un volumen, toneladas fuertes y grandes que se manejan y no se tiene la capacidad, pues tengo que ser realista, no sé, nada más un 10, un 20%, un 30%, y el resto, pues también tengo que decir qué se va a hacer con ello. Si lo voy a donar, si lo voy a vender, si se lo voy a dar a otro productor para que lo utilice como abono, para que lo transforme, también se tiene que mencionar, ¿no? Pero en cuanto a las metas, por ejemplo, vean acá que dice disminuir un 10% la generación de residuos de botes de pesticidas en el sistema Milpa Maya a los 6 meses de haberse implementado el plan de manejo. Sí, acá ya estoy diciendo en qué tiempo. No necesariamente tengo que poner fecha y año, con que yo diga a los 6 meses, cuando se registre el plan de manejo, entonces pues ya comienza a correr ese tiempo. ¿Sí? ¿Con base a qué digo esto? A este porcentaje, como yo les comentaba, dependiendo de la capacidad del productor, de la complejidad que nosotros vemos como agroecólogos, como técnicos de campo, en cuanto a qué cantidad puedo disminuir ese residuo, ¿sí? Entonces, tiene que estar valorado, ¿no? 10% de residuo, y esto pues a los 6 meses, pues ya debe de haber esa disminución. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso lo explico en la metodología que más adelante les presento, ¿no? Entonces, esta es la primera meta para la meta 1. Si ustedes consideran que pueden poner otra meta para esta unidad, no sé, que sean 2 o que sean 3 residuos, o que planteen también otro tipo de disminución, la podemos incluir acá. No necesariamente tiene que ser una meta, ¿sí? Eh, para la meta 2, que es implementar el reuso de los residuos generados, eh, dice implementar, reutilizar el 80% de los costales de alimento en la unidad avícola en el primer mes de haberse implementado el plan de manejo, ¿sí? Entonces acá estamos diciendo de que el 80% de esos costales que llegan, porque cuando compramos alimento, pues esto queda como residuo,
Pues tal vez lo voy a almacenar, lo voy a empacar, lo voy a contabilizar y cuando vengan a entregarme el producto, pues eso, ese residuo, si no lo utilizo en la unidad productiva, porque también la pueden reutilizar, pues se la entrego a la empresa que me está proveyendo de alimento, ¿no? Incluso se puede negociar de que creo que muchos campesinos así lo hacen, que se les haga un descuento por haber entregado los costales, ¿sí? Te entrego el costal y tú me descuentas, no sé, 40, 50 pesos en el lote que me estás trayendo, ¿no? O si lo voy a reutilizar, por ejemplo, muchos campesinos lo utilizan como cortineros, aunque no es el mejor uso que se le puede dar porque no tarda mucho y se rompe y el viento lo maltrata. Pero pues es una opción también, ¿no? A que se quede tirado ahí. Entonces se cosen, se costuran y se pueden hacer esas cortinas. O si ustedes conocen otro tipo de proceso de manejo que se le puede dar, pues también lo pueden implementar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué más? El tercero que está relacionado con proponer estrategias de transformación, nos dice transformar en abonos orgánicos el 50% de los residuos, en este caso ya menciono estiércol y vegetales generados en la cría y engorda de cabritos al cabo del año de haberse establecido el proyecto. El tiempo ustedes lo deciden de acuerdo a la complejidad, de acuerdo a si vamos a meter infraestructura, si vamos a capacitar a sus ¿cómo se llama? Al productor, al campesino en la elaboración de abonos, de bocachis, de diferentes productos. También tenemos que considerar eso, ¿no? De que no solamente vamos a proponer y comprometer algo, sino que tenemos que tener una idea lógica de qué actividades se tienen que ir haciendo, ¿sí? Después de ello, tengo que describir la metodología de cómo lo voy a hacer. Acá les pongo la metodología que debemos de seguir para decidir el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Describe la metodología que se implementará para llevar a cabo cada una de las acciones en cuanto a los objetivos, o más que objetivos serían las metas, porque las metas si se cumplen, pues estarían cumpliendo los objetivos. Entonces sería el cumplimiento de las metas para lo cual se deberá de indicar cómo se va a hacer. ¿Sí? Acá yo describo cómo voy a darle manejo a esos costales, cómo voy a darle manejo a ese estiércol, a ese resto vegetal, cómo voy a darle manejo a esos botes de pesticidas generados, ¿sí? Dependiendo del objetivo que yo esté tratando, si es disminuir, si es reutilizar, si es transformar. Entonces yo ya voy redactando cómo se va a hacer, paso a paso, cómo se va a hacer ese manejo, ¿no? Un aproximado, acá no pierda mucho tiempo, la verdad, porque pues hasta que ya tengamos claro qué se va a hacer, nos lleva tiempo cotizar. Por ejemplo, si voy a proponer una bodega para almacenar el estiércol y necesito, si voy a hacer composta, voy a hacer lombricomposta, pues necesito unas camas de concreto para poner la lombriz. Solamente hagan estimaciones cuánto costaría. No se maten la cabeza en hacer presupuesto actual, sino que hagan la proyección nada más, ¿no? El cuándo se haría también es muy importante. Tampoco pongan fechas, pongan en el mes de enero, febrero, marzo. No pongan, por ejemplo, el 31 de septiembre del 2021, esta meta ya debe de estar cumplida. No se comprometan así, solo pongan en el tercer mes, podemos poner incluso el tercer mes de haberse implementado el plan de manejo, se deberá de realizar esta actividad que se está mencionando, ¿no? Así se puede proponer, ¿no? ¿Cuándo se hará? Ya lo dijimos. ¿Quién lo hará? Es importante que después, antes de poner el cuándo, el cómo y el qué, planteo mis objetivos específicos, las metas. Acá tengo que elaborar un comité de gestión de residuos interno, ¿sí? Los mismos trabajadores, los mismos jefes de área, los mismos dueños de esa unidad de producción, podemos formar un comité en la cual
pues cuando nosotros entreguemos ese plan de manejo, pues que haya gente dentro de esa unidad de producción que se haga cargo de ese manejo, de ese plan de manejo, ¿no? Delegando responsabilidades de quien lo hará. Entonces es importante, ustedes ya conocen la empresa, ya saben el organigrama, cómo está conformado, que hagan una propuesta, ¿no? Incluso que no necesariamente bien desglosado, pero que se indique fulanito de tal, que es el gerente general de la empresa Milpera, Maya, o el técnico de los productores, se hará cargo de ejecutar el plan de acción, de capacitar a los productores en cuanto a este plan y también evaluar el plan de acción, ¿sí? Entonces, así es como lo podemos organizar. Si hay más personas, si es un grupo grande, lo podemos hacer incluso más desglosado, poner un jefe que supervise las acciones que se hagan en el plan y un nivel jerárquico más bajo en la cual por cada departamento y dependiendo del residuo que se genera, pues nombrar a una persona del manejo que se le tendría que dar, ¿no? Desde la recolecta de ese residuo, el manejo previo que se le tiene que dar, el almacenamiento, hasta la transformación, ¿sí? Entonces acá podemos poner en este apartado ese comité que ustedes, en la cual propongan, ¿no? Y describan las funciones de ese comité. Tenemos que describir qué es lo que vamos a hacer, si vamos a supervisar, si vamos a hacer la acción por departamento, entonces ya lo mencionamos, ¿sí? E incluso acá se los puse, se voy a pintar en negrita los puntos que debe de contener. Bueno, entonces acá yo les pongo un ejemplo del cómo se hará. Comienzo describiendo en el diagnóstico de la unidad productiva se identificó un total de 100 botellas de pesticidas que son generados al finalizar cada ciclo de cultivo de la milpa maya. Dichas botellas son dejadas en la milpa o tiradas en los montes aledaños al no darles ningún manejo ni depositarlos en los lugares apropiados. Puede ocurrir un daño ambiental por contaminación del suelo o del agua subterránea, lo que puede poner en alto riesgo la contaminación, ¿sí? Entonces acá yo ya estoy poniendo en contexto, estoy diciendo cuánto se está generando de esos botes, qué problemas podrían haber al no darle ese manejo y también si tienen alguna norma, alguna ley que puedan citar, por ejemplo, de acuerdo a la NOM 07 SCT 2002, en cuanto al mercado de envases y embalajes destinados al transporte de sustancias de residuos peligrosos, indica claramente que los envases de pesticidas deberán de ser dispuestos en los basureros, no deberán, acá está, no deberán de estar dispuestos en los basureros municipales, dejados en los campos de cultivo o quemados por su alto grado de toxicidad. Por lo tanto, para dar manejo y disminuir el residuo de envase de pesticidas, se propone las siguientes acciones. Acá es donde ya propongo. Ya di una información de contexto. Es muy importante que por cada residuo que ustedes propongan en cuanto al manejo, pues demos esa información de contexto, ¿no? De qué residuo se trata, cuánto se está generando por ciclo productivo y si hay alguna norma, alguna ley que indique el correcto manejo de esos residuos, ¿no? Y posteriormente ya viene las acciones que se tienen que seguir. Por ejemplo, no directamente vamos a ir, sabes que ya no uses el pesticida, vamos a utilizar prácticas agroecológicas para no utilizar el pesticida. No podemos llegar a diciendo eso, ¿sí? Tenemos que llevar un proceso de disminuir ese residuo y para eso pues debemos de tener varias acciones. Por ejemplo, primero yo propongo, y es lo que yo percibo en mi unidad de producción, de que pues en la actualidad están todavía esos botes de pesticidas tirados en la intemperie a un lado de la milpa, y por lo tanto pues surge darle ese manejo, ¿no? Y como en el plan de manejo pues está solicitar al SENACICA
que es la dependencia encargada de dar manejo a esos botes de pesticidas, que instale centros de acopio para hacer la entrega de envases que aún están en los campos de cultivo, ¿sí? Entonces esto también tenemos que poner, gestionar botes de un centro de acopio al Senacica, para que se entreguen, para que todos los productores de la zona de Yaxcabá entreguen los pesticidas, los botes de pesticidas o los botes de fertilizantes o de herbicidas, después de haber sido usados, que lo entreguen en el centro de acopio. Podríamos incluso proponer, si conocemos bien la zona, podríamos proponer dónde debería de estar ubicado ese centro de acopio, ¿sí? Podría ser en la unidad de riego 1, en la unidad de riego 2, que es como se organizan los ejidos cuando ya tienen una unidad de riego, ¿sí? No sé, por ejemplo, en el caso de Mir, que está en la zona sur, donde hay diferentes unidades de riego, pues se puede proponer que por cada unidad de riego se pongan esos centros de acopio en la cual se lleven esos botes de pesticidas para guardar allá, y el Senacica, después de cierto tiempo de haber acopiado esos residuos, pues ya los lleva para darle un manejo apropiado, ¿no? ¿Sí? Entonces esto podría ser una primera acción. Y luego digo, capacitar y concientizar al personal en el buen uso de los pesticidas, desde su aplicación racional hasta el manejo y disposición de los botes de pesticidas. Sí, entonces vean que no es una acción sencilla, una acción de la noche a la mañana, sino que también en el plan de manejo se puede proponer capacitación a los productores, sobre todo si son pequeños productores que no han recibido capacitación. Y el tema pues, central, pues estamos tratando un residuo peligroso, un residuo tóxico peligroso. Entonces, pues tienen que tener esa capacitación, ¿no? Primero sobre el buen uso de ellos, el uso racional, ¿sí? ¿Cómo se debe aplicar? Ustedes ya llevaron con Arturo, o están llevando con Arturo, manejo integrado de plagas, y creo que vieron uso racional de pesticidas. Entonces hay toda prácticas que se deben de hacer, ¿no? Desde hacer monitoreos de plagas para no estar tirando el producto solamente por tirar. Muchos productores milperos, a veces ni siquiera está presente la plaga, pero porque por experiencia y por sus vecinos que le dicen que hay gusano cogollero, pues tienen que aplicar el producto, o lo hacen de manera frecuente sin hacer evaluación. Entonces eso no es uso racional. El uso racional es monitoreo, sacar el umbral económico de esa plaga, y si ya es oportuno controlar, pues ya propongo las prácticas de manejo, ¿no? Que en este caso pues sería el uso racional de esos pesticidas. La calibración de la bomba también es muy importante. Muchas veces las bombas no están bien calibradas, se tira mucho más producto de lo que se debería. Se aplica, por ejemplo, en días cuando hay mucho viento, en horas del día muy tarde, que eso también perjudica porque arrastra partículas de esos residuos y puede contaminar. Entonces, son puntos que tenemos que poner, ¿no? Y la segunda actividad que dice encaminada a la minimización de los residuos es el sustituir la aplicación de pesticidas en el campo, para lo cual se proponen las siguientes prácticas agroecológicas. Entonces ya solicité botes para poner en unidades de riego, ya capacité al personal, o ya propuse capacitaciones al personal sobre el uso racional de pesticidas. Ahora tengo que proponer, porque la propuesta es disminuir esos botes. ¿Y cómo lo voy a disminuir? Pues de que el productor ya no aplique con mucha frecuencia esos pesticidas. Entonces yo tengo que proponer algunas prácticas agroecológicas encaminadas en qué actividad se utiliza más pesticidas, en el manejo integrado de plagas y también en el manejo de arbences, de hierbas, ¿sí? Incluso en la milpa maya creo que es el mayor volumen de pesticidas o de agroquímicos se utilizan en el control de arbences. Entonces, proponer prácticas agroecológicas, por ejemplo, cultivar cultivos de cobertera en la milpa de maíz,
¿Qué se hacía antes? Se cultivaba la calabaza, se cultivaba el espelón en las líneas de siembra, en los surcos de siembra, y eso impedía que las arbences crezcan, ¿no? Esa es una práctica agroecológica muy común que en la milpa maya se llevaba a cabo, pero cuando vamos disminuyendo esa diversidad, pues igual se va incrementando el caso de arbences y de plagas, y es cuando tenemos que utilizar pesticidas más frecuentes. Entonces, proponer esas prácticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de plagas, si en nuestro proceso productivo, en la descripción del proceso productivo, se menciona que los herbicidas o los pesticidas se utilizan para controlar ciertas plagas, pues tal vez puedo investigar y decir, bueno, si es gusano cogollero, poner extractos de plantas o aplicar extractos de productos vegetales para ahuyentarlo, poner trampas de luz, porque el gusano cogollero pues tiene un hábito nocturno, es una palomía, es un lepidóptero de la familia de los noctuides, y por lo tanto la luz los atrae en la noche, y no entran directamente en la milpa, ¿no? Hay campesinos que incluso llevan esos quinqués grandes en su parcela, les ponen petróleo, los prenden, preparan un balde de agua, y asientan ese quinqué con luz. Claro que no esté dentro del agua porque se va a apagar. Tienen un bloc donde se asienta. A esa agua se le pone un jabón para romper la tensión superficial del agua, un detergente. Se utiliza mucho el detergente, el Ariel. Y la palomilla, en sus primeros vuelos que haga, la hembra, pues va a ver esa luz y se va a dirigir allá, va a revolotear alrededor, va a chocar en algún momento y va a caer en el agua de tal forma que se ahoga, ¿sí? Entonces esas son prácticas que el gusano cogollero pues en Yucatán no es tan agresivo, no es no es una plaga de mucha importancia económica, pero sí, si en la unidad de producción se reporta eso, pues se puede proponer diferentes estrategias, ¿no? Entonces acá movilizamos algunos conocimientos que ya adquirimos en su formación y ustedes van proponiendo, ¿no? Van proponiendo el listado de las prácticas agronómicas para ir disminuyendo ese bote, de tal forma de que al llegar el año de haberse implementado ese plan de manejo, pues ya se debió de haber disminuido la aplicación de pesticidas y con ello disminuir a un 10% el uso de a un 10% la generación de botes de pesticidas, ¿sí? ¿Sí me explico? ¿Sí va quedando claro? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Profe, Dime. Sí, y por ejemplo, en uno de los objetivos, o sea, objetivos específicos, podría ir la capacitación del personal, digamos, del área de producción. sí, sí, claro, puede ir eso, Emir, solamente que tiene que ser específico. ¿Qué capacitación le vas a dar Sí, en el área de producción? Para el manejo integral de plagas, para disminuir el uso excesivo de pesticidas. ¿Qué capacitación vas a dar? ¿O vas a proponer? Más que dar, va a proponer. ya, ya, ya. ¿Sí? No sé, es Y que tiene como que que ser. se escucha, como que se escucha, no sé, se escucha sencillo, pero hay que hacerlo para ver qué pasa. Sí, sí, exactamente. Y recuerda, tiene que estar encaminado a esa gestión integral de los residuos. No puedo proponer, por ejemplo, una capacitación para preparar almácigos, ¿no? Eh, porque preparar almácigos, bueno, tal vez en su proyecto de ustedes sí, porque es chile habanero y no recuerdo cómo preparan los almácigos, si se generan residuos allí, pues tal vez sí podría ser una capacitación. Almácigos eh, podría ser con prácticas agroecológicas, ¿sí? Para no generar tanto residuo. En la preparación de almácigos, por ejemplo, se utiliza mucho
las charolas de unicel o las charolas plásticas. Y al finalizar la preparación de los amásicos, pues esos residuos de charolas de unicel o de plástico, si no se les da un buen manejo, pueden perder ya su vida útil y se va volviendo en un residuo. Incluso hasta el manejo se podría proponer, ¿no? Que las charolas de unicel, después de haberlas utilizado en el primer ciclo de cultivo, lavarlas muy bien, desinfectarlas y almacenarlas en alguna bodega para que cuando el siguiente ciclo productivo pues se vuelvan a reutilizar. Mucho productor prepara su charola y esas charolas pues ya las desecha, las tira, ¿no? Cuando se pueden reutilizar. La charola de unicel tiene una vida útil hasta de 5 o 6 años de uso, ¿sí? La charola plástica son 2 años, 3 años cuando mucho, y dependiendo del uso que se le dé. Entonces yo tengo que aterrizar eso, ¿no? Toda capacitación que yo ponga, tengo que aterrizar en el buen manejo y el manejo integral de esos residuos, ¿sí? Acá Pero por solamente, cada... dime, Sí, sí, qué problema. sí, dime, Mir. Pero por cada capacitación es un objetivo específico. No, tú ya planteaste ese objetivo específico. Ahorita estás en la parte metodológica, describiendo cómo vas a hacer para cumplir con esa meta y con ese objetivo específico. Sí, Entonces son varias acciones. Por ejemplo, acá vean, solamente es el primer objetivo específico de disminuir un 10% los botes de pesticidas. Y son varias acciones. Está solicitar botes, centro de acopio, está en capacitar al personal en cuanto al uso debido de los pesticidas, el uso racional, el manejo y la disposición final de los botes de pesticidas. ah, Y están las actividades agroecológicas, ¿sí? Todas esas encaminadas a disminuir el uso de pesticidas y a cumplir la meta que es disminuir en un 10% la generación de los botes de pesticidas, ¿sí? Pueden ser varias acciones, incluso acá en el manejo de prácticas agroecológicas, pues yo solamente les puse un ejemplo del control de arbences, pero falta no sé, actividades que tengan que ver con control de plagas, que también se utilizan algunos pesticidas ahí. Entonces tengo que capacitar al personal, tengo que darle opciones para que deje de utilizar esos pesticidas y con ello reduzca esos botes de pesticidas, eh, pero sí tener esta información, este manejo que le tiene que dar a su unidad de producción. ¿Sí? ¿Sí queda claro? sí, sí, profe, por cada objetivo específico, poner cómo realizarlo. Exactamente, es correcto, Emil. Así como esta estructura que yo les estoy poniendo, ¿no? Primero ponemos la situación en contexto. Acá ya les expliqué, por ejemplo, lo tomamos eso del diagnóstico, ustedes ya tienen esa información. En el diagnóstico de la unidad productiva se identificó un total de 10 botellas, ¿no? Digo cuál es su riesgo de que no se le dé un manejo, acá lo menciono, que puede contaminar el suelo, el agua, y aparte que está normado el manejo de esos botes, no los puedo tirar a la intemperie y cito la norma que yo tengo y con base a eso pues ya propongo las acciones que se van a hacer, ¿sí? Eh, bueno, después de esto necesito elaborar un cuadro acá. Estas acciones los pongo acá, capacitación en manejo de plagas, solicitud de botes de pesticidas, prácticas agroecológicas, eh, hago un pequeño presupuesto, les digo, nada más hagan un estimado, no se tarde mucho en cotizar y en hacer, pónganle ya un precio a cuestión de ejercicio y para que ustedes tengan completo la actividad. Pues les pedí esto porque sí debe de contener, pero cuando ya estén haciendo un plan de manejo, pues tenemos que entregar un presupuesto bien elaborado, solicitando los presupuestos a las empresas que nos van a vender los productos que requerimos, ¿no? Entonces acá hacemos una proyección del presupuesto. Eh, Describimos cuándo se hará, podemos decir en el tercer mes de haberse iniciado el plan de manejo, se estará realizando esta actividad, ¿no? No necesariamente poner el año, el día, el mes y el año.
como mencionar de que en el tercer mes se hará esa actividad, ¿no? En el cuarto mes, o en la primera semana, o en la segunda semana. No comprometer tanto las fechas, porque muchas veces no lo podemos lograr, y estos son puntos menos para nuestro plan de manejo. Del comité que yo formé aquí, que les comenté que es importante formar un comité interno, pues aquí ya pongo quién va a hacer esa acción, ¿sí? Y qué probatorios voy a tener. Por ejemplo, si voy a dar un taller, pues debo de tener, por ejemplo, fotografías de ese taller, relatoría de ese taller, de tal forma de que yo pueda comprobar de que esa acción se hizo, ¿sí? Desde fotografías, desde relatoría, un video grabado, bitácoras de producción, que pueden quedar acá como probatorios, porque esto tenemos que recabarlo. Cuando nosotros escribimos el plan de manejo, tenemos que tener esos probatorios para su evaluación al primer año. Sí, bitácoras, videos, cursos de capacitación, todo esto tenemos que tenerlo. Entonces ustedes propónganlo, que, cuál sería su probatorio de acuerdo a la actividad que están haciendo. Y eso es lo que contendría el plan de manejo. Solamente algo importante. Acá les estoy presentando el ejemplo para el primero, para la meta 1 y el objetivo 1, ¿sí? Entonces, si ustedes van a, en cuanto al manejo, la transformación de esos residuos, sobre todo de residuos orgánicos, es muy importante que ustedes pongan el manual del residuo, por eso se les pidió el manual. Ustedes ya saben cómo elaborar un bokashi, saben cómo elaborar una composta, ya lo tienen escrito en el manual. Entonces, mucha de esta información en este punto donde vamos a transformar esos residuos orgánicos, lo colocamos acá, solamente que acá tenemos que incluir si, en qué condiciones tiene que estar ese residuo para colectarlo, si tiene que estar húmedo, si tiene que estar seco, qué condiciones tiene que estar, ¿no? Muchas veces pues no es recolectar y compostear directamente, sino que lo tengo que secar, lo tengo que almacenar cuando yo tenga cierto volumen, entonces ya proceso, ya me voy directo a darle ese manejo. Entonces tengo que tener en cuenta la colecta, el transporte, el manejo previo, si se va a almacenar cuánto tiempo y la descripción del proceso de transformación, que en este caso pues ya tienen avanzado en la guía que ustedes presentaron, el proceso de manejo, ¿no? Entonces es incluirlo acá, ¿sí? Y este punto también tiene mucho, es como el punto más fuerte de transformar los residuos, sobre todo los residuos orgánicos. No me vayan a poner solamente, pues para evitar la generación de envases PET y de unicel, pues se les comprará unos platos de vidrio o de plástico a los productores para que traigan sus comidas en esos recipientes de plástico, ¿no? No se vale solamente eso, tenemos también que pensar en los residuos orgánicos y describirlo, porque ustedes ya tienen información, ya tienen su plan, su guía de manejo de residuos, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe estar estructurado su trabajo final? Debe estar redactado. Primero debe tener la información general de la empresa. Eso ustedes ya lo tienen. Pueden incluirle un índice en la cual pongan el contenido de este plan de manejo. Va la información general de la empresa. Luego tenemos el diagnóstico de los residuos, que es lo que ustedes ya tienen. Finalmente incluimos el plan de manejo integral de los residuos. Y las conclusiones de este plan de manejo. ¿Sale? Entonces son 4 puntos que debe contener. Los primeros 2 ya lo tienen. La conclusión también, hay algunas conclusiones que pueden tomar de trabajos anteriores. Los que no se les hizo alguna observación en sus conclusiones, pueden tomarlos y ajustarlo para este plan. Y lo que sí tienen que trabajar fuerte, pues es el plan de manejo, ¿no? Que es lo que están en construcción, ¿sí? Preguntas, dudas, eso sería el trabajo, comentarios que tengan, aclaraciones.
Marisol, Julia, Alejandro Salazar, José Luis, Julián, Vianey, ¿todo está claro? Maestro, Por mi parte, una sí, maestro. bueno, yo Muy tengo bien, una José duda. Luis. Dime, Fátima, ¿verdad? Sí, maestro, buenas tardes. Ok, dime. Em, Dado caso de que, por ejemplo, o sea, tenemos que abarcar, o sea, la idea es abarcar la mayoría de todos los residuos a los que no se les da el manejo adecuado, ¿verdad? O sea, es abarcar Eh, todo. Bueno, sí son bastantes. em, Sí, no, como les comenté cuando iniciamos, Fátima, no necesariamente. Lo que podemos, si nosotros identificamos algo en el proceso productivo que podemos mejorar, incluso solamente con el manejo que se le dé a las aves, el manejo que se le dé al estiércol, lo podemos mencionar ahí. No es que si fueron, no sé, 10 o 20 residuos que salieron, a todos les tengo que dar manejo. No es así, ¿sí? Entonces, identificar los puntos claves, los puntos críticos de los residuos que van a ustedes proponer para el manejo y en los que están generados en mayor volumen, que en este caso el de ustedes, yo identifiqué unos cuantos, ¿no? Primero el estiércol, las aves las, el, la gallinaza que se genera después de un proceso de producción, ¿sí? Incluso para darle transformación, no sé qué manejo le den al estiércol cuando se limpian las camas, si se le pone viruta, si se le pone, por ejemplo, cascarilla de arroz. eh, e incluso ya se puede proponer, por ejemplo, que al momento de cambiar las camas, las naves de siembra, de limpiarlas, las naves en las cuales van a estar las aves, pues en vez de ponerle viruta porque tarda en descompostearse y puede ser tóxico, pues se propone que se ponga cascarilla de arroz o de algún otro derivado por ejemplo, de subproductos de la cosecha, ¿no? ¿Por qué no por ejemplo, la viruta que se tiene más a disposición? Porque, como les comentaba, tiene un alto contenido en carbón, la viruta, y eso nos va a retardar el proceso de descomposición. Aparte de que si es viruta de madera, por ejemplo, de cedro o de caoba, pues tiene metabolitos secundarios que pueden provocar una intoxicación de las bacterias que se tienen. Entonces podemos proponer el cambio de eso, ¿no? Desde el plan analizando el proceso productivo, ¿sí? Y ya después pues vemos de que el estiércol, ya mencionaron cuántos kilogramos o toneladas se genera por cada nave de 100 aves, pues ya proponen el manejo, ya sea una composta, un biol, en la gallinaza se vende mucho para transformar, para alimentar al ganado. Se puede proponer un silo también enriquecido y se puede dar ese manejo, ¿no? Los costales también creo que era uno. Y si no me equivoco también salió los residuos sanitarios, ¿no? Creo que los botes en las cuales se les da las vacunas a las aves, que también salió. Entonces, con esas tres que ustedes propongan, no necesariamente todo, Fátima. Con tres, cuatro que ustedes elijan, los que sean de mayor, que se estén produciendo de mayor volumen, son los que ustedes tienen que proponer. Está bien, maestro, gracias. No, ¿de qué, Fátima? Bueno, está claro entonces, no hay más preguntas, no hay más dudas. Maestro, una pregunta. Sí, dime, Marisol. Si, por ejemplo, en la empresa ya hay como que un manejo, pero no es algo como establecido, nosotros podemos tomar eso y ya detallar cada vez más. Sí, exactamente. Qué bueno que lo preguntas, Marisol. Cuando una empresa ya tiene su plan de manejo y le está dando manejo a esos residuos, entonces es detectar, por ejemplo, algunos fallos que se tengan en ese plan de manejo. Por ejemplo, creo que utilizan mucho el composteo en esta unidad donde estás, Marisol. Ver, por ejemplo, si en realidad se le está dando un buen manejo. En cuanto ya vimos que es muy importante la aireación,
es muy importante las temperaturas que debe de alcanzar para matar patógenos, ¿sí? Es importante calcular la relación carbono-nitrógeno, que también, pues, si no tenemos un abono de calidad, un abono final, pues no va a ser el más apropiado, ¿no? Entonces, revisando ese plan de manejo que ya existe, podemos proponer algunos ajustes, algunas acciones que se tendrían que hacer de ese plan de manejo que existe. ¿Sí? ¿Sí, Marisol? De acuerdo, maestro. Gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, les voy a subir estas instrucciones a la Wadi virtual en este momento. Si no tienen dudas o más comentarios, nos queda una hora de clase. Yo les recomiendo que se organicen, por favor, en este momento, en esta hora que les queda de clase. No se pierdan por equipo y comiencen ya a organizar y a planear cómo estarían armando su plan de manejo, ¿no? Para que comiencen a delegar. Antes de irnos, la fecha propuesta, no sé cómo estén de trabajo. ¿Tienen trabajos pendientes por entregar, trabajos finales por entregar? Siempre el fin de semestre es una locura, tanto para ustedes como para nosotros. Esta semana tiene mucho trabajo. Maestro, El creo que lo manejo ideal sería la próxima semana, ¿no? la próxima semana. Ok. El manejo post cosecha, van a entregar un proyecto también, ¿no? Pero ya lo trabajaron igual. Sí, estamos trabajando en ello. Bueno, ya hoy hicimos una entrega y mañana hay otra también. Ok, Sí. perfecto. Entonces, no sé, la propuesta es, yo quisiera de que el viernes ya entregaran y comenzar con el seminario, porque si nos va a llevar, son creo que 7 equipos, 8 equipos, y si nos va a llevar mucho, mucho tiempo, ¿sí? Pero pues tampoco quiero estresarlos con que son 2 días, aunque mucha de la información ya la tienen, pero ustedes díganme si les parece este viernes o lo dejamos para el martes, solamente que el martes tenemos que ocupar las 2 horas, respetar los tiempos que yo les dé por equipo para que puedan pasar todos, que yo ese mismo día yo pueda calificar, el miércoles 30 que yo les dé sus calificaciones finales, para si hay alguna observación, algún reclamo en cuanto a su calificación, pues verlo ese mismo miércoles, para que el día 1 de julio yo esté subiendo calificaciones. Tenemos la plataforma está abierta para nosotros del 28 al 2 de julio. Entonces, si nos comprometemos con estas fechas, podemos dejarlo para el día martes, y si no, para este viernes. ¿Cómo lo ven ustedes? Díganme. Para el martes está bien. Para el Para- martes está bien. Ok. Creo que todos están de acuerdo, ¿verdad? Vamos a cambiar entonces aquí la fecha. Es martes 29. Martes 29 de julio. Y el documento sí se lo voy a pedir que me lo envíen antes porque yo necesito calificar. Si el martes van a presentar su trabajo, necesito que el lunes a las 12 a las 23:59 a las 12 de la noche, esté subiendo ya su trabajo, el documento como queda, porque yo necesito calificar para que cuando ustedes presenten el seminario, porque yo ya tengo observaciones, eh, y yo califique también esta actividad, y así pues el martes solamente califico el seminario y el miércoles pues ya tienen su calificación para que ustedes sepan cómo salieron, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro, está bien. Sí, maestro, está bien. Lunes 28. Maestro, tengo otra duda. Dime, Joaquín.
En la parte de probatorio, ¿en qué agregaríamos en este caso? Si pues es una idea, un plan lo que estamos haciendo, si todavía no se ejecuta. Sí, pero puedes poner, por ejemplo, memoria fotográfica, puedes poner bitácoras de producción, puedes poner relatorías, solamente lo propones, pero sí tiene que quedar allí. Estas bitácoras que ustedes, estas evidencias que ustedes proponen, cuando ya se esté ejecutando el plan de manejo, ya se hacen los ajustes. Pero sí es importante, si queremos, esta estructura es como nos los pide la Semarnat, ¿no? Que tenga esa estructura. ¿Qué actividad se va a hacer? ¿En qué fecha se va a hacer? ¿Cuánto más o menos costará? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Y cuáles son las evidencias? Nada más ustedes propongan, de acuerdo a la actividad que se va a hacer, pues ustedes propongan, son evidencias, las evidencias que indiquen de que esa actividad, pues sí se va a llevar a cabo, ¿sí? No se compliquen tanto en ver qué evidencias, pongan memorias fotográficas, pongan bitácoras de producción, pongan relatorías de talleres, ¿sí? Que son las evidencias que más se ocupan y se utilizan como probatorios. Está bien, maestro. Pensé que o sea, en sí es lo que se registraría ahí, es llenar el espacio lo que se registraría ahí. Muy bien. Exactamente. Claro, lo que se va a registrar como evidencia de esa actividad que se hizo. Sí. Bueno, entonces, si no hay preguntas y comentarios y más dudas, lo dejamos hasta aquí. Si tienen avances el miércoles, no el miércoles, el jueves nos toca clase, ¿verdad? Si tienen avances el jueves, podemos utilizar el jueves como sesión de asesorías. Solamente, por favor, indíqueme qué equipos necesitan asesoría o revisión del trabajo, del avance, para que yo me conecte. Y también es muy importante de que si tienen avances, que sean las preguntas concretas. Sí, no voy a revisar todo el trabajo y tampoco les voy a hacer, porque muchas veces en asesorías, pues yo casi termino haciendo el trabajo. Solamente le voy a dar observaciones muy rápidas y ya, ¿no? Que sean preguntas muy concretas y dudas muy concretas que tengan en cuanto al desarrollo del trabajo. Entonces podemos ocupar jueves y viernes para las asesorías. Solamente me indican qué día, como son 8 equipos, sí tenemos que dividirlos. El día jueves, ustedes organícense quiénes estarían el día jueves y el día viernes quién estaría, ¿no? Para que el fin de semana pues ya tengan su asesoría, su revisión de avances y sábado y domingo pues terminar ya de redactar o el mismo viernes terminar de redactar y subirlo a la plataforma. Entonces ustedes me avisan, ¿sale? De acuerdo a los avances que vayan teniendo y las dudas que vayan surgiendo, pues ya me indican qué equipos estarían tomando asesoría el jueves y qué equipos estarían tomando asesoría el viernes. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, pro. Gracias. Muy bien, Cuautli. Entonces en este momento voy a subir las instrucciones para los que no copiaron o no tomaron apuntes. Y pues nos vemos el jueves con los equipos que requieran asesoría. ¿Sale? Entonces, pues pasen feliz tarde, organícense, les queda una hora para organizarse y comenzar a redactar. Y pues nos vemos el jueves para los equipos que se conecten el jueves. Feliz tarde. Buenas tardes, maestro, que esté bien. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Fátima. Luego, profe. Hasta luego, Julián.